Dios nunca te va a dejar sin hablar. Dios nunca te va a dejar sin hablar. Y esta mujer le dice que se apoderó de ella un gran temor. Y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, y estos ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Imagínate estar delante de aquella hombre con vestidura resplandeciente seguramente. Tanto era resplandor en ella que pegó en sus ojos. Y ella dice que bajaron el rostro a tierra, imagínate. Si el brillo de estos ángeles provocaron que esta mujer no pudiera resistir el brillo de sus vestiduras, tuvieron que bajar el rostro a tierra porque no podían contemplar la hermosura de aquellos dos ángeles. Al igual que Moisés en el monte Sinaí, cuando estuvo con el Señor 40 días y 40 noches y bajaba con la gloria de Dios en su rostro, y el pueblo de Israel tuvo que tapar su vista porque no podían contemplar el rostro de Moisés, porque la gloria de Dios estaba en Moisés. La gloria de Dios estaba en Moisés. Y hermano, esa misma gloria Dios quiere darle a su pueblo. Esa misma gloria Dios quiere darle a sus hijos. Aleluya, Dios quiere darle esa gloria a los jóvenes, a los ancianos, a las madres, a los padres, a los ministros. Tenemos que buscar esa gloria. Que el mundo pueda mirar y contemplar la gloria de nuestro Dios reflejada en sus hijos. Y esa gloria, hermano, en estos tiempos está manchada. Esa gloria, hermano, en estos tiempos está manchada. Por eso, humillémonos si mi pueblo se humillare. Son tiempos que la iglesia cristiana evangélica tiene que humillarse en la presencia de Dios. Tiene que humillarse y entrar en la gracia de Dios. Y entrar en la gracia de Dios. Gloria a tu santo nombre, Señor. Y tuvieron gran temor y bajaron su rostro a tierra. Y él le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estas mujeres llevaban especia aromática, llevaban flores para ungir el cuerpo del Señor. Pero el Señor les mandó dos ángeles a decirles que no busquen entre los muertos al que vive. Ya no está muerto, era resucitado. Ya no está en el sepulcro. Ya no está en una tumba. Él ha resucitado para que tengamos vida y vida en abundancia. Hoy llevan un Cristo crucificado por todo el mundo, no solamente en nuestro querido país, en todo el mundo la gente se sacrifica llevando kilómetros y kilómetros, aleluya, una pesada cruz sobre sus espaldas, y otra persona le va pegando con un látigo. En cada caso es real, porque ellos dicen se flagelan para que el pecado salga de su vida, pero el pecado no va a salir por el flagelo. La persona va a salir cuando la persona se arrepiente y se bautiza y cree en el nombre del Señor Jesucristo. De esa manera el pecado abandona a la persona. Y dice que estos ángeles dijeron, no busquéis entre los muertos al que vive. Cristo no está muerto, Cristo no está crucificado, Cristo está vivo. Él resucitó, por eso Él mandó a estos dos ángeles. Vayan y hablen a mis hijas, vayan y hablen a mis hijos que no estoy muerto, que no busquen en una tumba. No necesito especies aromáticas, no necesito flores, necesito que ellos crean que yo he resucitado. Tienes que creer que Jesús ha resucitado. Tienes que creer, iglesia de Dios, que Cristo ha resucitado. Porque de otra manera vas a seguir deprimido, cansado, aburrido, y te vas a aburrir. Y te vas a aburrir. Cristo ha resucitado, y el día que comprenda que Jesús ha resucitado, vas a ser el hombre más feliz de tu vida. Por más que estés lleno de problemas, vas a decir, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado por mí. Cristo resucitó para darme vida. Cristo murió en la cruz del Calvario. Sus clavos traspasaron sus manos. Aquella corona de espinas traspasó su cabeza. Y más clavos traspasaron en sus pies. Pero ¿sabe qué? Al tercer día Él venció la muerte y se levantó de aquella cruz para darme vida. Para darme vida. No busquemos entre los muertos, Cristo no está muerto.
Cuando vengas a este lugar, ora a un Dios vivo. No ores a un Dios muerto. No busquéis en los muertos, entre los muertos a que Él vive. Y los ángeles seguían conversando con estas dos mujeres. Y ellos le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, Él ha resucitado. Nos tenemos que acordar cuando Él nos predicó en Galilea. Hermano, Jesús pasó mucho tiempo, pasó 3 años hablándole en Galilea, en Jerusalén, en Berseba y en todo lugar, a la orilla del mar, en el desierto, en el templo. Por eso estos ángeles le decían a esta mujer, Él ha resucitado, no está muerto. Que se acuerden de los ángeles, decían, acuérdense de lo que Él enseñó, acuérdense de lo que Él predicó, acuérdense de las señales, los prodigios y milagros, acuérdense. ¿Y por qué usan estas palabras estos ángeles? Que si acordemos, hermano, y estas palabras quedaron plasmadas en este libro porque no solamente eran para ella, sino para el resto de la generación, hasta que Él venga a buscar a su pueblo, que nos tenemos que acordar continuamente de lo que Él enseñó, nos tenemos que acordar de lo que dice la palabra de Dios, nos tenemos que acordar cuando leemos, cuando alguien nos predica, cuando alguien enseña, nos tenemos que acordar continuamente, porque nosotros nos olvidamos muy fácilmente de la palabra de Dios. Cuando estamos enfermos no olvidamos la palabra de Dios que dice que Él es nuestro sanador. Cuando estamos tristes no olvidamos que Él es nuestra alegría. Cuando estamos económicamente muy mal nos olvidamos que Él es nuestro proveedor, dice la palabra de Dios. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay fe, nos olvidamos que la palabra de Dios dice para el que cree todo es posible. Nos olvidamos que fuimos lavados, perdonados nuestros pecados en las aguas del bautismo, nos olvidamos, somos fáciles de olvidarnos. Por eso los ángeles le dijeron, mujeres se tienen que acordar. Acuérdense de lo que Él predicó cuando estaba en Galilea. No se olviden, porque si ustedes se olvidan van a ser presa fácil del diablo. Porque si ustedes se olvidan la palabra de Dios, el diablo va a venir y lo va a destruir, porque no habrá palabra de Dios en ustedes. El diablo vino a matar, a destruir, a deshacer la obra de Dios, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Iglesia de Dios, no te olvides de la palabra de Dios. Ministros, no se olviden de la palabra de Dios. Pastores, no se olviden de la palabra de Dios. No se tienen que olvidar de la palabra de Dios. Por eso en la iglesia evangélica entró el frío espiritual. Ya nada lo conmueve, ya nada lo anima, ya nada, aleluya, lo hace brincar o danzar o hablar. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia evangélica del reino de Dios se ha olvidado de la palabra de Dios. Los grandes ministerios se olvidaron de la palabra de Dios. Los grandes pastores que cruzan de un océano a otro océano llevando un mensaje que en ellos ya está olvidado. En estos tiempos tenemos que orar, Señor, que tu pueblo, que tus hijos no se olviden de tu palabra, y si nos hemos olvidado, que la podamos recuperar, Señor, y si hemos pecado, que nos arrepentamos y pidamos perdón, porque cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces un ministro, un pastor se olvida de esas palabras y vive una vida común, vulgar y corriente? Sin olvidarse, porque se ha olvidado que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Porque el pecado entró en las iglesias evangélicas y se predica y se lleva. Porque no hemos olvidado de la palabra de Dios, y la iglesia tiene que volver a la senda marcada por el Señor Jesucristo. No te olvides, no fueron palabras de los ángeles, fueron palabras puestas por el Señor en boca de aquellos ángeles. Como el Señor nos está haciendo recordar en esta mañana que no nos olvidemos de su palabra. No solamente es para ustedes, para mí, para los ministros, para todos. Porque todos tenemos la misma debilidad. Todos nosotros tenemos la misma mentalidad. Todos somos hechos del mismo material. Entonces hay posibilidades que el pastor, que el ministro, el pueblo se olvide de la palabra de Dios.